Saludos en el nombre de Dios a todos ustedes. Bienvenidos a este servicio de Divine Savior Church. Yo soy el pastor Steve Mueller. Me alegro mucho que ustedes estén con nosotros y pido que el Señor nos siga iluminando mediante nuestra meditación del libro de Daniel, para que sepamos que siempre hay otro en el fuego con nosotros cuando estamos a prueba por lo que creemos. Si usted está viendo este servicio en vivo, le animo a usar las herramientas de Church Online como el chat en la columna derecha. Nos encantaría ver un saludo de parte de usted. También hay botones en el menú de arriba que le permitirán, entre otras cosas, pedir oraciones, presentarse a nosotros o dar una ofrenda si desea. Cuando estamos en el fuego de las tribulaciones, hay una roca sobre la cual podemos siempre pararnos, y esa roca es Jesús. Establecidos firmemente sobre él, el fuego no nos vencerá. Cantemos, Jesús es la roca. Jesús es la roca de mi salvación, Él es quien me libra de condenación. Jesús es mi fuerte, real protector, viviendo en su gracia demuestro su amor. Aquel que en él cree salvado será, aquel que en él cree salvado será. Su paz te ofrece, tu paz él te da, si tú le recibes el salvo podrás. Yo fui mucho tiempo esclavo del mal, mas hoy Jesucristo me dio libertad. Aquel que en él cree salvado será, aquel que en él cree salvado será. Jesús es la fuente de la redención, Él sana las llagas de mi corazón, Él sana al leproso, al ciego da luz. Por eso confío tan solo en Jesús. Aquel que en él cree salvado será, aquel que en él cree salvado será. Hay otro en el fuego, contigo verás, que Él te protege de males y más, del diablo que ronda buscando a quien. Jesús es tu escudo y tu solo bien. Aquel que en él cree salvado será, aquel que en él cree salvado será. Comenzamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Confesemos responsivamente nuestros pecados, confiando en el amor perdonador de nuestro Dios. Padre Santo, tu deseo es que todas las naciones conozcan el nombre de Jesús, en el cual solamente hay salvación eterna. Pero a veces estamos contentos con conocer su nombre sin tener el deseo de ser testigos de él con nuestras palabras y acciones en un mundo hostil. Padre Santo, mandaste a tu Hijo al mundo para rescatar a los que estaban perdidos en sus pecados, incluyendo a nosotros. Pero a veces estamos tan preocupados por nosotros mismos que ignoramos la gran necesidad espiritual de nuestro prójimo. Padre Santo, prometes estar con nosotros para que seamos tus testigos en este mundo. Pero a veces el miedo se apodera de nuestros corazones, quitándonos la valentía y callando nuestras bocas ante la oposición del mundo. Perdónanos por la sangre de tu Hijo y restáuranos por tu gracia. Hermanos y hermanas, el mismo mensaje de perdón y reconciliación que Dios nos llama a anunciar al mundo es para nosotros también. Aunque nuestros pecados hayan sido como escarlata, ahora son blancos como la nieve, porque han sido lavados en la sangre de Jesús. Regocíjense, porque en él todos sus pecados son perdonados.
Paz sea con ustedes. Amén. Cantamos El Señor es mi luz. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es la defensa de mi vida. Si el Señor es mi luz, ¿a quién temeré? ¿Quién me hará temblar? Una cosa pido al Señor, habitar por siempre en su casa, gozar de la dulzura del Señor, contemplando su templo santo. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es la defensa de mi vida. Si el Señor es mi luz, ¿a quién temeré? ¿Quién me hará temblar? No escondas tu rostro, Señor. Buscaré todo el día tu rostro. Si mi padre y mi madre me abandonan, el Señor me recogerá. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es la defensa de mi vida. Si el Señor es mi luz, ¿a quién temeré? ¿Quién me hará temblar? Oremos. Querido Señor, te damos gracias por habernos advertido que ser tus discípulos nos traerá el odio del mundo que no cree en ti. También hemos oído tu mandato de amar a nuestros enemigos y a orar por los que nos persiguen. Por la fe en ti somos las personas más ricas y bendecidas del mundo. Y te rogamos que hagas llegar al mundo el mismo evangelio que nos salvó a nosotros, para que todos puedan compartir nuestro gozo. Muévenos a la oración por todos los que no te conocen, y aún más a una vida que busque proclamar tu verdad a nuestra comunidad y a invitarles al banquete eterno del cual somos invitados por tu gracia. En tu nombre oramos, porque vives y reinas con el Padre y con el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. En este momento haremos una pausa breve por si alguien desea llenar una tarjeta de contacto, y esto nos permitirá conocerle mejor y poder servirle. También puede pedir una oración o si usted desea dar una ofrenda. Si no está viendo este servicio en vivo y desea dar una ofrenda, puede hacerlo escaneando el código que ahora aparece en la pantalla y siguiendo las instrucciones.
Continuamos ahora leyendo del libro de Daniel. Hoy empezamos en el capítulo 6, versículo 1. Para el control eficaz de su reino, Darío consideró prudente nombrar a 120 sátrapas y 3 administradores, uno de los cuales era Daniel. Estos sátrapas eran responsables ante los administradores, a fin de que los intereses del rey no se vieran afectados. Y tanto se distinguió Daniel por sus extraordinarias cualidades administrativas, que el rey pensó en ponerle al frente de todo el reino. Entonces los administradores y los sátrapas empezaron a buscar algún motivo para acusar a Daniel de malos manejos en los negocios del reino. Sin embargo, no encontraron de qué acusarlo, porque, lejos de ser corrupto o negligente, Daniel era un hombre digno de confianza. Por eso concluyeron: nunca encontraremos nada de qué acusar a Daniel, a no ser algo relacionado con la ley de su Dios. Formaron entonces los administradores y sátrapas una comisión para ir a hablar con el rey, y estando en su presencia le dijeron: que viva para siempre su majestad, el rey Darío. Nosotros, los administradores reales, junto con los prefectos, sátrapas, consejeros y gobernadores, convenimos en que su majestad debiera emitir y confirmar un decreto que exija que, durante los próximos 30 días, sea arrojado al foso de los leones todo el que adore a cualquier dios u hombre que no sea su majestad. Expida usted ahora ese decreto y póngalo por escrito. Así, conforme a la ley de los medos y los persas, no podrá ser revocado. El rey Darío expidió el decreto y lo puso por escrito. Cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa y subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén. Allí se arrodilló y se puso a orar y alabar a Dios, pues tenía por costumbre orar 3 veces al día. Cuando aquellos hombres llegaron y encontraron a Daniel orando e implorando la ayuda de Dios, fueron a hablar con el rey respecto al decreto real. ¿No es verdad que su majestad publicó un decreto? Según entendemos, todo el que en los próximos 30 días adore a otro dios u hombre que no sea su majestad, será arrojado al foso de los leones. El decreto sigue en pie, contestó el rey. Según la ley de los medos y los persas, no puede ser derogado. Ellos respondieron: pues Daniel, que es uno de los exiliados de Judá, no toma en cuenta a su majestad ni el decreto que ha promulgado. Todavía sigue orando a su Dios 3 veces al día. Cuando el rey escuchó esto, se deprimió mucho y se propuso salvar a Daniel. Así que durante todo el día buscó la forma de salvarlo. Pero aquellos hombres fueron a ver al rey y lo presionaron. No olvide su majestad que según la ley de los medos y los persas, ningún decreto ni edicto emitido por el rey puede ser derogado. El rey dio entonces la orden, y Daniel fue arrojado al foso de los leones. Allí el rey animaba a Daniel: que tu Dios a quien siempre sirves se digne salvarte. Trajeron entonces una piedra y con ella taparon la boca del foso. El rey lo selló con su propio anillo y con el de sus nobles para que la sentencia contra Daniel no pudiera ser cambiada. Luego volvió a su palacio y pasó la noche sin comer y sin divertirse, y hasta el sueño se le fue. Hermanos y hermanas, esta es palabra de Dios. Durante su última noche con sus discípulos, antes de su sufrimiento, Jesús tomó un tiempo para orar al Padre por ellos. Jesús se iba, y tal como el mundo lo había odiado a él, odiaría también a sus discípulos. Sin embargo, le pidió al Padre que los protegiera del poder del maligno y que los santificara en la verdad de su palabra. Esta oración la pronunció Jesús por ti también. Leemos Juan 17, 6 al 19. Jesús dijo: a los que me diste del mundo les he revelado quién eres. Eran tuyos, tú me los diste y ellos han obedecido tu palabra. Ahora saben que todo lo que me has dado viene de ti, porque les he entregado las palabras que me diste, y ellos las aceptaron.
Saben con certeza que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Todo lo que yo tengo es tuyo, y todo lo que tú tienes es mío, y por medio de ellos he sido glorificado. Ya no voy a estar por más tiempo en el mundo, pero ellos están todavía en el mundo, y yo vuelvo a ti. Padre Santo, protégelos con el poder de tu nombre, el nombre que me diste, para que sean uno, lo mismo que nosotros. Mientras estaba con ellos, los protegía y los preservaba mediante el nombre que me diste. Y ninguno se perdió, sino aquel que nació para perderse, a fin de que se cumpliera la Escritura. Ahora vuelvo a ti, pero digo estas cosas mientras todavía estoy en el mundo, para que tengan mi alegría en plenitud. Yo les he entregado tu palabra, y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo lo soy. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo. Y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Hermanos y hermanas, esta es palabra de Dios. Cuando pasamos por las llamas de las pruebas, las tentaciones y las dificultades, incluyendo la persecución, hay otro en el fuego con nosotros. No estamos solos nunca. Nuestro Dios no nos deja solos, sino que nos busca con un amor que no se puede apagar. Ahora cantemos, le invito a cantar Solo no estoy. Cuando camino
Richard Wurmbrand era un hombre judío que creció en Rumania y se convirtió en cristiano y más tarde se hizo pastor luterano. A fines de la década de 1940, la Unión Soviética se hizo cargo de Rumania y comenzó a convertirla en un estado comunista. A diferencia de muchos líderes religiosos en Rumania, Richard se alentó abiertamente a los cristianos a permanecer fieles a Cristo y a no creer en la propaganda atea de los soviéticos. Él y varios otros pastores continuaron predicando la palabra de Dios en secreto a sus propias congregaciones e incluso continuaron compartiendo su fe con los no creyentes. Entonces, un día en 1948, Richard caminaba por la calle cuando un automóvil se detuvo a su lado y dos hombres salieron y lo obligaron a entrar. Estaba siendo arrestado por el gobierno y les comparto una foto de él. En el auto, Richard preguntó con calma a los hombres cuál era la fecha. Lo ignoraron, pero él siguió preguntando. Finalmente uno de ellos dijo, ¿qué diferencia hay? Su punto fue, vas a un lugar terrible donde serás torturado y tratado como un animal. No importa cuál sea la fecha. Para ti, el tiempo se detiene ahora. Pero Richard siguió insistiendo amablemente. Y finalmente el hombre le dijo la fecha. ¿Por qué haría tal pregunta? Hoy continuamos siguiendo la historia de otro creyente que vivió miles de años antes que Richard Wurmbrand, pero que tenía muchas cosas en común con él. Se vio obligado a vivir bajo un sistema de gobierno hostil a sus creencias. Un gobierno que creía en muchos dioses y que no toleraba fácilmente a aquellos cuya religión les permitía adorar a un solo Dios. Nosotros vivimos en un país que sí nos permite adorar a cualquier Dios que queramos, pero aún así podemos sentir la presión de negar nuestra fe en esta sociedad que se está volviendo menos cristiana o en nuestro ambiente familiar. ¿Qué haces cuando estás a prueba por lo que crees? A medida que continuamos con la historia de Daniel, él nos dirá tres cosas. No te sorprendas, no dejes de vivir tu fe y no olvides de quién tiene el control. La semana pasada vimos que el imperio medo-persa conquistó el imperio babilónico. El año ahora es 538 a.C. y Darío es el rey en Babilonia. El imperio persa era enorme. Se extendía desde la actual Turquía en el oeste hasta la actual Irán en el este. Para gobernar este vasto imperio, Darío lo dividió entre 120 sátrapas, con 3 administradores sobre ellos, y uno de los cuales era Daniel. Cuando comenzamos a estudiar este libro, Daniel era un adolescente. Ahora tiene más de 80 años. ¿Y saben qué? Nada ha cambiado en él. Leemos en el versículo 3. Y tanto se distinguió Daniel por sus extraordinarias cualidades administrativas, que el rey pensó en ponerlo al frente de todo el reino. Aunque durante todos esos años Daniel estuvo trabajando para gobiernos pagados, cuyos gobernantes no creían en el Dios verdadero, Daniel dejó que su fe se mostrara todos los días por la calidad de su trabajo. Mostró amor y respeto a su rey y a sus conciudadanos. Él sirvió al Señor de manera constante y fiel, incluso cuando tenía más de 80, lo cual demuestra que puedes servir al Señor y a las personas a cualquier edad. No importa. Al mismo tiempo, nunca eres demasiado joven o viejo para ser perseguido por tu fe. Entonces leemos, entonces los administradores y los sátrapas empezaron a buscar algún motivo para acusar a Daniel de malos manejos en los negocios del reino. Sin embargo, no encontraron de qué acusarlo, porque lejos de ser corrupto o negligente, Daniel era un hombre digno de confianza. Estaban celosos estos hombres de Daniel, pero por mucho que investigaron, no pudieron encontrar evidencia de que él hubiera sido negligente en sus deberes, hubiera malversado dinero o abusado de su poder. Nosotros estamos acostumbrados a escuchar sobre los escándalos de nuestros líderes políticos,
Pero Daniel estaba libre, completamente libre de escándalos. Finalmente, concluyeron que la única forma en que podían eliminar a Daniel era creando una situación en la que tuviera que elegir entre la lealtad al rey y a su Dios. Y sabían que nunca traicionaría a su Dios. Por lo que convencieron a Darío de que proclamara un edicto ordenando a todos que oraran solo a él durante 30 días. Ahora tenemos que entender los persas. Ellos creían que sus reyes eran semidioses y por eso esto no habría parecido demasiado inusual hacer un decreto así. Darío probablemente se sintió halagado cuando se lo propusieron y podría haber pensado que era una buena manera de recordarles a todos que él todavía era el número uno en el reino, a pesar de que él había descentralizado el poder a través de los 120 sátrapas. ¿Esto sorprendería a Daniel? No lo creo. Ciertamente Daniel recordaba a sus 3 amigos en el horno y probablemente recordaba la palabra del Señor a Abraham cuando le dijo esto: maldeciré a los que te maldigan. Abraham y su familia, la nación de Israel, eran los elegidos de Dios y por esa razón serían perseguidos por los no creyentes. Así lo dijo el Señor. Pero el Señor también les había prometido liberación. ¿Qué les dijo Jesús a sus discípulos y a nosotros? Leemos esto en Marcos 13. Todo el mundo los odiará a ustedes por causa de mi nombre, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Daniel lo sabía, Richard Wurmbrand lo sabía, y nosotros también debemos saberlo. Es cierto que personas de otras religiones también son perseguidas a veces, pero la persecución de quienes creen en el Señor es diferente. A Satanás no le importa si la gente cree en dioses falsos, pero sí le importa cuando la gente cree en el Señor, el Dios verdadero, por lo que trabaja duro para provocar la persecución contra los cristianos. Y debido a que somos seguidores del Dios verdadero, eso puede inspirar odio especial en aquellos que no creen, porque están controlados por su naturaleza pecaminosa. Como dice Pablo en Romanos 8:7, la mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios. Tal vez hayas sentido el rechazo de tus propios familiares, que están molestos contigo por abandonar la iglesia en la que creciste. Ellos van a misa y creen algunas cosas de la Biblia, pero no entienden por qué tu fe está puesta solo en Jesús ahora y no en tus propias obras, ni en María, ni en los santos. Las reuniones familiares pueden ser difíciles y tensas. Algunos parientes o amigos quizás ya no hablan contigo mucho. Has perdido clientes que están decepcionados con este cambio en tu vida. Tal vez tu cónyuge no sea cristiano y te permita ir al servicio dominical, pero te prohíbe mostrar tu fe en el hogar. Eras un cristiano fiel cuando fuiste a la universidad, pero debido a que estabas rodeado de tantos incrédulos, nunca descubrieron que eras en realidad cristiano. Todos nosotros hemos sido presionados en ciertos momentos para al menos ocultar nuestra fe, para que no ofenda a las personas, ni haga que nos persigan. Valoramos estas relaciones humanas, son preciosas. Y es una verdadera tentación sacrificar nuestra relación con Jesús sobre el altar de la unidad familiar o el de la amistad. Estamos tentados a esconder a Jesús, nuestro mejor amigo, y solo sacarlo los domingos entre las personas que lo aman, en lugar de proclamarlo con orgullo a aquellos que necesitan conocerlo. A veces hacemos eso. ¿Qué consejo nos daría Daniel? Nos diría esto: no dejes de vivir tu fe. Ahora, Daniel quiere o necesita tomar una decisión. ¿Puedo adorar al Señor y evitar el foso de los leones? Tal vez yo podría adorar al Señor en secreto para que nadie lo sepa. De esa manera no moriré y el Señor puede seguir usándome en Persia. Sin embargo, Daniel siempre había practicado abiertamente su fe. Siempre había orado con la ventana abierta
Y si la cerrara ahora, eso sería lo mismo, en su opinión, de negar al Señor. Así que se dice esto en el versículo 10. Cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa y subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén. Allí se arrodilló y se puso a orar y a alabar a Dios, pues tenía por costumbre orar 3 veces al día. Aunque el templo del Señor en Jerusalén había sido destruido casi 50 años antes, Daniel todavía confiaba en el Señor, quien había hecho de ese templo su morada entre su pueblo, el lugar donde perdonaba sus pecados y escuchaba y respondía a sus oraciones. Al orar mirando a Jerusalén, Daniel estaba confesando esto abiertamente y también estaba expresando su esperanza de que Israel y su templo fueran restaurados como lo habían decretado los profetas del Señor. Daniel había hecho esto 3 veces al día durante toda su vida y no iba a detenerse ahora. Pero ten en cuenta que no hizo un espectáculo de esto. Simplemente actuó como siempre. No se metió en una plaza de la ciudad con una pancarta exigiendo la eliminación de la ley. Tampoco cambió su rutina diaria, ni lo hizo en secreto. Tal como en el caso de sus 3 amigos que se negaron a adorar la estatua de Nabucodonosor, no le importaba a Daniel el decreto ni su amenaza de castigo, porque el decreto iba en contra del primer mandamiento de Dios. Aunque la idea de ser devorado por leones no le entusiasmaba, temió aún más la consecuencia de adorar un Dios falso y caer bajo el castigo del Dios real. Además, si obedeciera el decreto u ocultara su adoración, todas las personas que lo conocían ahora podrían concluir esto. Bueno, parece que el Dios de Daniel no es realmente tan bueno. Darío sería más poderoso que él, quizás. La gente del mundo también nos está mirando a nosotros y juzgan el cristianismo por nuestro comportamiento. Cuando nosotros como cristianos decidimos mezclarnos con el mundo y sus prácticas pecaminosas, diluimos nuestro testimonio y las personas que nos ven pueden concluir el cristianismo no es tan diferente de los otros estilos de vida que se encuentran en el mundo de las otras religiones. Eso puede hacer que crean que Jesús es un maestro religioso como todos los demás, cuando necesitan ver a Jesús como su único Salvador. En los momentos de la historia en que el cristianismo estaba prohibido, los cristianos han tenido que practicar su religión en secreto. Pero seguían contándoles a otros sobre Jesús y no dejaban de vivir su fe, incluso bajo la amenaza de la muerte. Si lo hubieran hecho, nosotros no seríamos creyentes hoy. Daniel nos diría lo mismo: no dejes de vivir tu fe. Sin embargo, no deberíamos pensar que esto fue fácil para Daniel, que él era un superhombre espiritual sin debilidades ni temores. Daniel sabía a dónde ir cuando tenía miedo. Y también nos diría esto: no te olvides de quién tiene el control. ¿Te sorprendió la reacción del rey Darío cuando Daniel fue descubierto por los administradores y se enteró de su desobediencia? Esta es solamente una prueba más de que Daniel era un creyente y administrador tan fiel que el rey se negó absolutamente a creer que se estaba rebelando activamente contra él. Él pensaba en su corazón: no puede ser cierto, yo conozco a Daniel. Se dio cuenta de que había sido engañado por los celosos compañeros de Daniel. Pero a pesar de sus mayores intentos, no pudo encontrar la manera de invalidar la ley. La ley, según la ley de los medos y los persas, el rey era como un semidios y por lo tanto sus leyes no podían revocarse. ¿Cómo puede un semidios equivocarse, verdad? Qué irónico que alguien que supuestamente era parcialmente divino no pudiera cambiar su propia ley. Y qué interesante que el hombre que condenó a muerte a Daniel
ahora deseara su liberación. Y eso le quitó al rey el sueño aquella noche. Pero el rey sí consiguió lo que quería. Leemos ahora: tan pronto como amaneció, se levantó y fue al foso de los leones. Ya cerca, lleno de ansiedad, gritó: Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien siempre sirves, salvarte de los leones? Que viva su majestad por siempre, contestó Daniel desde el foso. Mi Dios envió a su ángel y les cerró la boca a los leones. No me han hecho ningún daño, porque Dios bien sabe que soy inocente. Tampoco he cometido nada malo contra su majestad. Sin ocultar su alegría, el rey ordenó que sacaran al foso a Daniel. Cuando lo sacaron, no se le halló un solo rasguño, pues Daniel confiaba en su Dios. Darío dudaba de la capacidad del Dios de Daniel para rescatarlo, y por lo tanto no podía dormir aquella noche. Pero irónicamente, Daniel probablemente durmió muy bien aquella noche, aún en un foso de leones. A veces yo me encuentro despierto por la noche, preocupándome por cosas que me amenazan. Probablemente porque dudo si mi Dios puede o tiene la voluntad de rescatarme. ¿Alguna vez te ha pasado eso a ti? Especialmente en esos momentos debemos recordar quién tiene realmente el control. ¿Recuerdas la historia de Richard Wurmbrand? Preguntó a sus captores cuál era la fecha, porque él había memorizado una de las promesas de Dios para cada día del año. 365 promesas. Una vez que supiera la fecha, podría entonces recordar la promesa bíblica para ese día. Esas promesas, juntas con todas las demás escrituras que él había memorizado, fueron con él a esa prisión, donde fue torturado y maltratado durante 14 años. Debido a esas promesas, Richard nunca olvidó de que Dios tenía el control sobre su vida, incluso si le parecía que los comunistas eran realmente quienes tenían el control. Y Richard nunca perdió su fe. Todos hemos escuchado la historia de un hombre que fue acusado injustamente por un grupo de líderes celosos, arrestado mientras oraba en un lugar privado, llevado ante un líder del gobierno que intentó liberarlo, pero luego fue entregado para ser ejecutado, aunque era inocente. Sin embargo, no me refiero a Daniel, me refiero a Jesucristo. ¿No es interesante cuántas similitudes hay entre la vida de Daniel y la vida de Jesús? Pero hay una gran diferencia. Daniel no fue dañado por sus enemigos, mientras que Jesús fue asesinado por los suyos. Y para descubrir quiénes son los enemigos de Jesús, la única cosa que tenemos que hacer es mirarnos al espejo. Jesús, el Hijo de Dios, murió por ti y por mí, porque nuestro pecado nos convierte en enemigos de Dios y nos separa de la vida que Él quiere para nosotros. Jesús estaba dispuesto a ser acusado de nuestros pecados, a morir por ellos, a sufrir los tormentos del infierno en nuestro lugar. Al igual que Daniel, salió de una cueva, pero como el Salvador resucitado, que había conquistado el poder del pecado y de la muerte. Tenemos que preguntarnos si Él nos perdonará nuestra falta de confianza en Él, nuestro miedo a ser perseguidos, o los momentos en que hemos ocultado nuestra fe ante el mundo. Ya nos ha perdonado. Su sangre cubre todos nuestros pecados y los de todo el mundo. ¿Qué debemos temer ahora? Ni el juicio de Dios ni la muerte, porque Jesús le quitó el aguijón a la muerte. Los que confían en Jesús mueren físicamente, pero viven eternamente en la presencia de Dios. Incluso si tenemos que morir por nuestra fe, como muchos cristianos han hecho en la historia del mundo, tenemos una vida perfecta y perdurable que nos espera. Si Jesús estaba dispuesto a sufrir en el infierno por todos nosotros, si estaba dispuesto a experimentar ese fuego en nuestro lugar, ¿no podemos confiar en Él para acompañarnos en el fuego de la persecución y los problemas que experimentamos en este mundo?
Daniel tenía la promesa de que Jesús vendría y él lo creyó. Pero nosotros hemos visto el cumplimiento de esa promesa en el Nuevo Testamento. Había una cuarta persona presente en el horno con Sadrach, Mesach y Abednego. Había un ángel presente en el foso de los leones con Daniel. Ni Nabucodonosor ni Darío pudieron dañar a aquellos que Dios había decidido proteger. Jesús nos dice que cuando las personas nos persiguen, lo persiguen a Él. Podemos contar con su presencia amorosa y su fuerza. Y así como Él nos dice que amemos a nuestros enemigos y oremos por aquellos que nos persiguen, Él también ama a sus enemigos y todavía nos usa a nosotros para darles testimonio. Incluso en un campo de prisioneros soviético, Jesús tuvo un propósito para Richard Wurmbrand. Lo usó para llevar la palabra de Dios a muchos prisioneros, a pesar de que los guardias lo torturaban por ello. Un día, un guardia abrió su celda y encontró a Richard orando de rodillas y con disgusto le dijo, ¿qué posible razón te queda para orar? Richard respondió, estoy orando por ti. La expresión de sorpresa en el rostro del guardia mostró que el mensaje de gracia de Richard lo estaba haciendo pensar. Pablo les dijo a los filipenses que debido a que él estaba en la cárcel, los guardias estaban llegando a la fe y más cristianos libres estaban proclamando audazmente su fe. En este momento de la vida de Daniel, el gobierno persa permitió que los judíos regresaran a Israel y reconstruyeron Jerusalén y el templo. Pero la mayoría de los judíos optó por continuar viviendo en Persia. Aunque el Señor nunca le concedió a Daniel el privilegio de volver a ver Jerusalén, Daniel jugó un papel importante en la vida de los judíos que se quedaron en Persia. Porque como podemos ver en los últimos versículos del capítulo, Darío protegió a los que adoraban al Señor debido a su experiencia con Daniel. Leemos para terminar. Más tarde el rey Darío firmó este decreto. A todos los pueblos, naciones y lenguas de este mundo, paz y prosperidad para todos. He decretado que en todo lugar de mi reino la gente adore y honre al Dios de Daniel, porque Él es el Dios vivo y permanece para siempre. Su reino jamás será destruido y su dominio jamás tendrá fin. Él rescata y salva, hace prodigios en el cielo y maravillas en la tierra. Ha salvado a Daniel de las garras de los leones. Fue así como Daniel prosperó durante los reinados de Darío y de Ciro el persa. Todos los cristianos experimentan la persecución de alguna manera. Es posible que nunca seamos encerrados en una prisión durante 14 años, o que nos arrojen a animales salvajes, como lo hicieron con Daniel. Pero no importa qué abuso enfrentemos por ser cristianos. Daniel nos diría lo mismo. Cuando estás a prueba por lo que crees, no te sorprendas. No dejes de vivir tu fe. Y no te olvides de quién tiene el control. Examinaremos este último tema el próximo domingo en Daniel 7. Espero que ustedes puedan escuchar ese mensaje también. Dios los bendiga. Amén. Les invito a confesar conmigo el credo apostólico, un resumen de nuestra fe en el Dios Trino. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, murió y fue sepultado. Descendió al infierno. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, y de ahí vendrá de nuevo a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén.
Oremos. Padre Celestial, inspiraste a tu apóstol Santiago a escribir: Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes, que no cambia como los astros, ni se mueve como las sombras. Qué bueno para nosotros que tú no cambies. Tus misericordias son nuevas cada mañana, y aunque nuestra fidelidad flaquee, tú permaneces constante, amándonos, perdonándonos por gracia y preservándonos en tu misericordia. Te damos gracias, Señor, por todas las bondades que te deleitaste en mostrarnos esta semana, por haber preservado nuestras vidas físicas y espirituales, por habernos dado la bendición de la interacción con nuestros familiares y otras personas en un tiempo de aislamiento, por la instrucción que nos da tu palabra y la paz que nos da la fe en tu Hijo. Confesamos que no somos dignos de estos dones, pero tú eres un Dios de gracia, que nos has revestido de la santidad de Jesús mediante la fe en Él. Te alabamos porque nos has justificado en tu tribunal y ahora quedamos absueltos, libres de culpa y con un nuevo propósito en el mundo. Tu Hijo nos llamó la sal de la tierra. Úsanos para sazonar este mundo, para que la música de tu gracia, que proclama liberación eterna para los que son prisioneros del virus del pecado, llegue a ellos. Continúa prosperando la obra de nuestra Iglesia, dándonos nuevas formas de hacer nuestro mensaje llegar a los que lo necesitan. Preserva la fe de todos nuestros hermanos y no permitas que pierdan la esperanza de vernos cara a cara, ni que pierdan interés en la vida congregacional. Bendice y protege a todos los que están empezando a salir del aislamiento. Da éxito a los negocios que están en la lucha, impidiendo una nueva ronda de cierres al disminuir el poder del virus COVID-19. Acompaña con tu paz a los que sufren solos sin la presencia de sus seres queridos, y recuérdales que estás en el fuego del sufrimiento con ellos. Bendice a todos los estudiantes y maestros que están terminando este año escolar, y si es tu voluntad, haz lo posible reabrir las escuelas para que los estudiantes puedan recibir sus clases en vivo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, y en su nombre también oramos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Hello, boys and girls. I'm glad you're here with us today listening to God's Word. When I lived in the state of Alaska, Alaska is a long way from Florida. In the state of Alaska, there were some animals that we don't have here in the state of Florida. I want to show you a picture of one. Have you ever seen one of these? This is an Alaskan brown bear. Alaskan brown bears are enormous. They can get really, really, really big. And they are the top animal in Alaska. There's no one who has more power than an Alaskan brown bear. The good thing is that brown bears are usually scared of human beings. They don't like to be around human beings. They avoid human beings. And so as long as you make enough noise when you're walking through the woods, they will quietly disappear, and they will go away and they will never bother you. I lived there for 10 years and I never had a brown bear bother me at all. Sometimes though, because people surprise them or because they get between a mama brown bear and her little cubs, that can make them mad. And in that case, they might attack a human being. And that would be a really scary thing. Can you imagine being attacked by one of those? Well, how about being attacked by a lion? Someone in the Bible had that experience. He had to spend the night in a cave full of lions. Do you know who that person was? That person was the prophet Daniel. And we've been reading the book that he wrote called the Book of Daniel in the Bible for like 6 weeks now. And the way it happened was this.
Daniel was working in the government of Persia, and he was such a good worker. He was always working as if he was working for the Lord. So he was the best administrator that he could possibly be. And the other people who worked with him were jealous. They realized what a good worker he was, and they didn't like the fact that he wasn't from their country. And so they made something up to take advantage of Daniel and to hopefully kill him. They told the king, they said, "Hey, king, wouldn't it be cool if you proclaimed that for 30 days, no one in Persia should pray to anybody else except for you? Wouldn't that be cool? Then it would show that you're a really big king and you're really super important." So Darius, the king, said, "Well, yeah, I guess that would be pretty good." So he proclaimed this edict, and they said, no one can pray to any other god except to the king for 30 days. Well, when Daniel heard that, he said, "Well, I respect the king, I serve the king, but I don't worship the king. I only worship the Lord. His very first commandment says, 'You shall have no other gods before me.' So, no, I will not do that." And he kept on praying to the Lord just like he always had. Well, those men who hated him, they found him praying to the Lord. They had him arrested and brought to the king. And when the king found out what had happened, he was really sad. He felt really sorry that this had happened to Daniel. He realized that these men had actually tricked him into catching Daniel and trying to and then killing him. He didn't want to throw Daniel into the lion's den because that was the punishment, and anybody who prayed to the king, to anybody else but the king, would have to be thrown into a den full of hungry lions. What a terrible thing, right? So the king didn't want to do that, but he had to, because that's what the law said. So they had Daniel put into the lion's den. And what would you do if you were in a den full of hungry lions who looked at you as if you were like a big fried chicken sitting there ready to eat you? I bet you would pray. And that's exactly what Daniel did. Right? You trust in the Lord, and so did Daniel. And he prayed to the Lord. And the Bible says that he spent the night praying to the Lord. And I'll bet that Daniel even was able to fall asleep eventually, because he realized these lions are not going to attack me and eat me because the Lord is protecting me. But the king did not sleep well that night. He was really, he felt so bad about what he had done. And in the morning time, he went to the cave and he shouted and he said, "Daniel, has your God been able to protect you?" And Daniel replied, "Yes, he has. He sent his angel, and his angel closed the mouths of the lions so that they didn't eat me." And they took out Daniel, and he didn't even have a scratch on his body. That reminds me of a Bible passage that I want to share with you. It's from Psalm 34, and it says this: "Those who look to the Lord have joyful faces. They are never covered with shame. This poor man called out, and the Lord heard him. He saved him out of all his troubles. The angel of the Lord stands guard around those who have respect for him, and he saves them. Taste and see that the Lord is good. Blessed is the person who goes to him for safety." When you are in danger, and you could be in danger sometimes, this is something to always to look to and to hold on to, is that there's somebody else with you when you are in danger. First of all, it's the Lord, who promises to always be with us. And then he says he even sends his angels to stand guard, to encamp around those who believe in him and to protect them. That doesn't mean that you'll never get hurt. The Lord never promises us that we won't ever get hurt, but he does promise that he will be with us and that he does send his angels to protect us. And so when you feel like you're in danger, maybe it's not quite the danger of being in front of a brown bear like this or a lion, but you feel in danger, you feel scared, do what the author of this psalm did: to go to the Lord for safety, to pray to him, to trust in him that he's with you, that his angels camp around you and guard you, and that he will deliver you. Let's pray about that. Heavenly Father, sometimes there are situations that make us scared. There are dangerous things that can happen to us in this world. But we go into this world with you. You are the one who's always with us, and you are the one who can take away our fear. Please help us in all times of danger to go to you, to trust in you for safety, to believe that you are with us and that your angels keep watch around us and guard us. Please use them to protect us from all harm this week and in our lives, so that we may serve you
in peace and in joy. We ask it in Jesus' name. Amen. Thank you for watching today, and I pray that you guys have an awesome week, and I hope to see you again next time. God bless you. Bye-bye. Reciban ahora la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia de ti. El Señor vuelva su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. La última canción para hoy es Nada puede separarnos. Gracias por habernos acompañado en este mensaje, en este servicio. Pedimos las más ricas bendiciones de Dios para usted y su familia. Esperamos que usted pueda volver a adorar con nosotros la próxima semana. Durante la semana en Divine Savior Church hay actividades en las que usted puede participar para que su fe sea fortalecida, para que el Señor le sostenga para esta batalla. Aquí están las oportunidades de crecimiento espiritual. El lunes hay servicio de oración en la noche a las 9 de la noche. Hacemos eso en línea. También el martes hay clase de punto de partida a las 7. El jueves por la mañana a las 10 hay cafecito de crecimiento para damas, un estudio bíblico. Por la noche, un estudio bíblico para todos, para cualquier persona. Un estudio sobre el libro de Daniel. Yo dirijo ese estudio a las 8 de la noche, otra vez en línea. Y el domingo volveremos para el próximo servicio en línea. Le animamos a suscribirse a nuestra página de YouTube y si pierde un mensaje en vivo, puede ver la grabación de ese servicio en el canal de YouTube y hay otros videos también que podemos para su crecimiento espiritual. Le animamos a suscribirse a ese canal. Entonces recibirá
muchas veces avisos cuando se coloque otro video en el canal. Después del servicio habrá una sala virtual de Zoom. Encontrará en la columna derecha el enlace para que usted entre a esa sala para tener compañerismo, unos momentos de compañerismo y conversación con otros hermanos. Estamos aquí para servirle y si hay otra cosa que podamos hacer para servir sus necesidades espirituales, estamos siempre listos. Y puede entrar a esa sala para decirnos, puede mandarnos un email, un texto o puede llamarnos en cualquier momento. Que el Señor les bendiga y les guarde. Amén.